Ha venido a exaltarte, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. No permita, Señor, que el enemigo robe lo que tú nos das en esta mañana. No permita que al salir se nos olvide la enseñanza de tu palabra. No permita, Señor, ayúdanos que podamos retener tu palabra. Bendito Dios, que durante la semana nos metimos en tu presencia, Señor. Que podamos buscarte continuamente, diariamente, Padre. Ayúdanos, Señor, que no se nos olvide, Señor, que no se nos olvide, Padre Santo, lo que tú, Señor, cada día haces en nuestras vidas, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, aleluya. Gracias, aleluya, gloria a Dios. Oh, te adoramos, Espíritu Santo, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo. Alábale con todo su corazón, con sus labios. El Señor quiere limpiar, el Señor quiere saturar, pero usted ofrece sobre su corazón. Si abre su corazón en esta vida para tocar y llenar sus vidas, porque el Señor está aquí, su presencia está aquí, y Él no viene a manifestarse en vano. El Señor viene a renovar mentes, a renovar corazones. Depende de cada uno de nosotros si disponemos nuestro corazón ante el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Maestro, te alabamos, te alabamos. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Oh, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la sangre de Jesucristo. Atamos a los líderes en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo que quiera perturbar en esta mañana, todo lo que quiera estorbar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos y reprendemos, echamos fuera la comunión del abismo, todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario a la voluntad del Señor, todo plan destructivo, en el nombre de Jesús queda anulado, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo, santo, alábele, 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 levante sus manos, aleluya, aleluya, Señor, aleluya, te adoramos, aleluya, gracias Dios, gracias Padre. ¿En qué Padre quiere esta mañana? Trae las alabanzas a la hermana Julieta. No, sí, porque venía después de la lectura de mi calendario, hermano, ¿qué sigue después? Traiga mi calendario. Escuela dominical y Estamos en la escuela dominical. amén. Sí, hermano, disculpen, es que traía el calendario aquí para mirar, porque a veces que en momentos que se me olvida, ¿verdad? Todavía estoy batallando un poquito con la memoria un poquito, pero gloria al Señor. Así, hermanos, este lugar queda bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Noé, y que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bienvenido a nuestro hermano Noé. Bienvenido a nuestro hermano Pastor Noé. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Estamos contentos de poder estar aquí. Toma asiento. Vamos a, antes de entrar de lleno a la escuela dominical, gloria sea al Señor. Queremos dar también la bienvenida a la escuela dominical. Veo que está una hermana allá atrás. ¿Su nombre? Disculpe. Raquel. Raquel, gloria sea al Señor. Quisiera que nos pusiéramos de pie para darle la bienvenida. Vamos a decirle todos bienvenida a la iglesia de Dios. Le amamos en el amor del Señor. Amén. 1, 2, 3. Bienvenida a la iglesia de Dios. Le amamos en el amor del Señor. Y un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La hermana Raquel, que le amamos. Cristo le ama y nosotros también. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios.
Bonito, pero chino. Aleluya, Gloria a Dios, amén. Pelo chino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que la bendiga. Está bien lindo su bebé. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la escuela dominical. Gloria sea al Señor. Tenemos un tema muy hermoso que se llama la teocracia. Pero vamos a pedir a nuestra hermana Amory, ¿verdad? Que pasen los niños con nuestra hermana Amory. Amén. Gloria sea al Señor, que estará dando también clases ahí en la partecita de atrás. Josiah, take care of the casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a los niños. Amén. La maestra también, Dios la bendiga. ¿Verdad? Y oremos también por las maestras, para que puedan tener siempre la gracia del Señor para con los Amén, niños. amén. Pero bueno, ya, de esta hermosa mañana, de que muevo esto porque... Gloria sea al Señor. Sí, se baja bastante, pero bueno, no hay problema. ¿Me pueden escuchar, verdad? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es que esa es la bendición de tener un lugar no muy grande donde nos podamos comunicar. Y bueno, el tema que nos toca el día de hoy es un tema muy, pero muy importante para la vida de todos los cristianos, que es entender en la forma que Dios trabaja, en la forma que Dios obra, en el tipo de gobierno que Dios tiene para con su iglesia, para con cada uno de nosotros. Y el tema de esta hermosa mañana de la lección de la escuela dominical se titula La teocracia. Y la palabra teocracia se deriva de la palabra griega donde teo quiere decir Dios y cracia quiere decir gobierno. Así que cuando decimos teocracia, estamos diciendo un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Gloria sea su nombre. En este mundo hay diferentes tipos de gobiernos. El gobierno que tenemos en este país es un gobierno democrático, que quiere decir que las cosas son a través del voto. La gente vota para poder seleccionar. Hay otros países como Inglaterra que tienen un gobierno monárquico, de la monarquía, donde tienen reyes, tienen la reina Isabel. En fin, hay otros tipos de gobierno. Pero el gobierno que opera Dios, el gobierno que opera en la iglesia, es precisamente la teocracia. Y quisiera que el que tiene su expositor, vamos a ver el texto áureo. Si no tiene su expositor con usted, abra su Biblia en el libro de Números 9:23. Gloria sea al Señor. Números 9:23. Que es donde vamos a desarrollar la clase de esta hermosa mañana. Números 9:23. ¿Ya lo tienen? Dice el texto áureo. Al dicho de Jehová estaban
asentaban, y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que una vez más, todos juntos, al dicho de Jehová asentaban y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de quién. De Moisés. Gloria sea al Señor. Aquí vamos a ver el desarrollo del gobierno en la forma que es aplicada. Y ahorita vamos a entrar en la lección. Pero viendo esta parte es importante que podamos ver que Dios es el que da los mandamientos. Dios es el que da las ordenanzas. Y a los mandamientos de Dios son los que nos sometemos y obedecemos. Y esta es una parte muy importante, entender la teocracia, el gobierno. Porque muchas veces decimos o pensamos, a mí nadie me dice qué hacer. Es Dios el que me dice lo que tengo que hacer. Y de ahí yo no estoy ligado a nada ni a nadie y hago como quiero. Y lamentablemente muchas personas andan, lo que yo puedo decir, sin brújula. Andan perdidos, caminan porque tienen pies, hablan porque tienen boca, pero realmente no tienen dirección. El mandamiento de Dios es lo que nos apegamos. Como dice el dicho de Jehová, sentaban, que si cuando Dios decía paraban, ahí paraban. Cuando Dios decía vamos a partir, partían. Y todos eran guardados la ordenanza de Jehová. Pero toda esta ordenanza y estos mandamientos habían llegado al pueblo a través de un hombre elegido y establecido por Dios, llamado Moisés. Y esto es muy interesante porque a veces decimos, no, yo ningún hombre me dice qué tengo que hacer, solo Dios me dice. Y vamos viendo y vamos a ver que Dios usa el gobierno teocrático a través de las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros para comunicarnos las cosas que Dios quiere. Gloria sea su nombre. Pero vamos a ver la introducción. ¿Me ayuda, hermana Socorro, con la introducción? Si es que tiene expositor. Podemos mirar alrededor de los gobiernos del mundo y vemos que ahí continúa esta más y más la decadencia moral y una gran promoción para las cosas más profanas que corrompen las mentes que se puede imaginar. Hay casamientos del mismo sexo, abortos de nacimiento parcial y eutanasia, solo para nombrar unos cuantos. La tierra parece estar gimiendo en señal de protesta. Preste atención a los numerosos y peores desastres, tales como derramamientos de aceite, hundido de planta nuclear, terremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas de nieve, sequías, enfermedades y pestilencias. Es evidente ver el tiempo del cumplimiento de la profecía cumplirse, pero espera, no importa qué tipo de gobierno nosotros como una nación vivamos, a pesar de cuál sea el partido político que esté en el poder o tenga el voto mayoritario de control. La iglesia debe continuar operando de manera muy diferente. Ella no puede mirar el mundo para su modelo de gobierno. La iglesia de Dios opera bajo el gobierno teocrático. Dios no opera mediante la anarquía. Él no hace las cosas a la manera democrática. Dios opera mediante la teocracia y esa es una marca de la iglesia verdadera. Amén, gloria sea al Señor. Así es que podemos ver algo muy importante. Nosotros, la iglesia, no mira al mundo como el modelo para ver qué tipo de gobierno tener, para ver qué tipo de gobierno implementar. La iglesia tiene un gobierno único y diferente que es enseñado a través de las Santas Escrituras. Y es por eso que el textuario decía que al mandamiento de Jehová
asentaban al mandamiento de Jehová, continuaban y todos guardaban la enseñanza, ese mandamiento, y era traído a través de Moisés. Pero vamos a entrar un poquito más al fondo de la lección, para que podamos ver que desde la creación del hombre, desde que Dios había hecho al hombre y el hombre operaba dentro del jardín del Edén, la teocracia de Dios, la teocracia de Dios estaba puesta con un plan divino. Es decir, es Dios el que da la ordenanza, el hombre las recibe y el hombre las implementa. Y vamos a ver el comentario de la lección donde dice los gobiernos creados por el hombre. Y me puede ayudar, hermano Carlos, su expositor. Parte de abajo dice los gobiernos creados por el hombre. Hay muchas formas de gobiernos creados por el hombre. En este formato limitado nos dirigimos a dos tipos de anarquía y la democracia. La anarquía se define como la ausencia o negación de cualquier autoridad. Su orden establecida también significa la falta de orden. Por supuesto que debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios de orden. La democracia es el gobierno para el pueblo, una forma de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía y el dedicado directamente por ellos o por sus gentes elegidos bajo un sistema electoral libre. Ninguno de estos planes de la anarquía y la democracia está en armonía con el plan de Dios a través de los tiempos, no para Israel ni para la iglesia. Hasta ahí. Como lo había mencionado, hay diferentes tipos de gobiernos. El gobierno de monarquía, quiere decir que es un rey que rige todos. Pero hoy en día hay dos gobiernos muy populares. Tan populares que muchos cristianos practican este gobierno, que es el gobierno de la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Como acaba usted de ver la definición, es la ausencia o la negación de cualquier autoridad u orden establecido. En otras palabras, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y ande como quieras. ¿Verdad? Ya decimos por orgullo. Ese es un gobierno de anarquía, es decir, usted hace lo que quiere y no reconoce ninguna autoridad sobre usted. Y esta es una parte muy delicada, porque muchas veces nosotros caemos en ese estado sin darnos cuenta y rechazamos todo tipo de autoridad. La segunda, que es lo que habíamos mencionado, la democracia, que es un gobierno establecido a través de un sistema de elegir, de votar, de poder hacer una unificación a través del voto. Pero ninguno de estos dos gobiernos, ni la anarquía ni la democracia, van con el patrón bíblico. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra máxima autoridad. Y Él, al venir a ser nuestra máxima autoridad, entonces quiere decir de que no hay nada mucho más importante y más que Él. Y uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que eso lo vamos a ver en la siguiente lección, los 10 mandamientos es una lección hermosa, donde usted va a poder ver que los primeros 4 mandamientos definen una relación entre el hombre con Dios, y los otros 6 mandamientos es la relación entre nosotros uno con el otro. Pero en el primer mandamiento hace Dios una declaración muy importante, donde dice que Dios había hablado de estas palabras, y en el verso 2 del capítulo 20 de Éxodo, Él aclara y dice: yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, empieza a dar una declaración de quién estaba dando el mandamiento. El mandamiento no venía por parte de Moisés, el mandamiento no venía por el concilio de los ancianos, no venía el mandamiento por la mayoría de votos de la gente.
Era el mandamiento directamente de Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Y le recuerda que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de siervos. Y en el verso 3 declara, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él empieza a declarar que Él es la máxima autoridad sobre nosotros. Y esto es muy importante entender, que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Es Dios el que está rigiendo dentro de la iglesia. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y el libro de Efesios declara que todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Y las puso debajo de Él. Gloria sea su nombre. El libro de Juan capítulo 1 también declara que todas las cosas subsisten por Él. Así que el gobierno del hombre siempre le gusta tener un tipo de gobierno que no sea reconocido, donde Dios sea el autor. El hombre por naturaleza rehúsa a reconocer la autoridad, y eso es parte del pecado de la rebeldía. El pecado cuando está en nosotros, y el pecado está, y el pecado está operando en nosotros, entonces no nos permite aceptar la autoridad. Y es precisamente un acto de rebelarnos contra Dios, el negar la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Y es por eso que tenemos que entender la definición más a fondo de la palabra teocracia, que es el gobierno de Dios. Dice la sección 2, el gobierno de Dios y la teocracia definida. La teocracia, bueno, a ver, me ayuda hermano Oscar, por favor. La teocracia definida. La teocracia es el tipo de el Estado gobernado. De esta especie, los israelitas proporcionan un ejemplo ilustre. El vocablo teocracia en griego se define como tener el poder de Dios. Al entender esto, debemos preguntarnos, ¿quién tiene el poder de Dios? La respuesta es, por supuesto que nadie sino Dios. Sin embargo, como Él lo tiene desde el principio, Dios obra a través de los individuos. Él aún obra a través de una nación santa, la cual es la iglesia. Primera de Pedro 2.9. Amén. Primera de Pedro 2.9 dice de la siguiente forma. ¿Sabe el Señor librar? Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando Él nos llama y nosotros hemos aceptado el llamado de someter nuestra vida a Cristo, entonces hemos aceptado someternos a los mandamientos de Dios. Hemos aceptado obedecer su gobierno. Así que esto es muy importante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos, si yo tuviera tal licencia, yo pudiera hacer esto? O si tuviera tal documento, pudiera hacer aquello. Y de repente se encuentran personas que tienen ese tipo de licencia o ese tipo de documentos y aún no hacen eso. Y eso quiere entonces, ¿qué nos indica? Nos indica entonces que no están obedeciendo y dándole la importancia a lo que ellos están recibiendo. En este caso, nosotros estamos recibiendo la teocracia de Dios. Nos sometemos a Dios, obedecemos la palabra de Dios. Y la teocracia de Dios operó fuertemente en el Antiguo Testamento. Entonces, como les había dicho yo al principio, desde que Dios había hecho al hombre, Él lo puso dentro del jardín. Y cuando estaba en el jardín del Edén, ¿quién fue el que dio las instrucciones de lo que se tenía que hacer en el jardín? Amén, Dios. ¿Y a quién se las dio? ¿A los animales? Al hombre, a Adán. Por lo tanto, entonces podemos ver bíblicamente que Dios, desde el que creó al hombre, implementó la teocracia. Es Dios obrando, tomando el control y nosotros obedeciendo. Cuando incluso el hombre pecó y el hombre tuvo que salir o fue expulsado del jardín del Edén,
aún en ese momento, Dios, antes que salieran del jardín, dictó lo que ellos tenían que hacer. Bueno, y se lo voy a compartir rápidamente, porque esta es una parte muy importante. Y esto es muy importante porque no va con la lección, así que no voy a entrar fuera de la lección, no me voy a salir fuera de la lección. Pero antes de que ellos fueran expulsados, todos conocemos y sabemos que Dios dictó que de la descendencia vendría el Salvador del mundo. Génesis 3:15. Y en amistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y así que esta es una profecía ya hablando desde Jesucristo, todo lo que iba a venir. Pero él al fin iba a herir a Satanás en la cabeza, él iba a ser triunfador. Posteriormente, continuó la sentencia donde Dios le dijo a la mujer incrementar los dolores de parto. Al hombre le dijo, tú vas a trabajar, con el sudor de tu frente comerás lo que produzcas en la tierra. Y como vemos, Dios aún ahí en ese momento que el hombre había pecado, Dios seguía dando las instrucciones de lo que el hombre tenía que hacer. Y cuando el hombre salió fuera del jardín, Dios todavía le puso vestimentas al hombre. Y esto es algo muy importante entender, porque a veces hablamos y hablamos a veces de la vestimenta. Que no te pongas a esto, no te pongas a aquello, que esto sí, que aquello no, que esto es pecado, que aquello no es pecado. Y a veces entramos en debates. Y a veces nos olvidamos el poder ver que Dios, la forma que Él desarrolló la vestimenta en el hombre. Él fue el que puso la vestimenta en la mujer y el hombre. Porque cuando ellos pecaron, dice la Biblia, que ellos nomás cubrieron sus partes genitales. Mas cuando Dios dictó, dice que, aquí le voy a leer el versículo. El versículo... Vamos a ver el versículo 10. A ver, 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Si tiene su Biblia, claro. Si no tiene Biblia, pues no la va a poder leer. Génesis 3:21. Acuérdense que todo lo que hablamos tiene que ser con Biblia. Así usted nunca me diga, el hermano Noé, mentiroso. No, dígale metió a la palabra. Y aquí usted quiere llamar a alguien mentiroso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice hermano 3:21? Y Jehová, la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios al hombre y a su mujer, túnicas de piel y vestido. Y vistiólos. Túnicas de pieles y vistiólos. Quiere decir que él mismo diseñó el vestuario. Esto es muy interesante porque recuerda que ella nomás se cubrieron los genitales como diciendo, ya con esto ya me cubrí. Pero delante de Dios digo, no, todavía no estás cubiertos. Tengo que cubrirlo, y es por eso que es importante que la modestia en la mujer y en el hombre sea importante. Es importante aplicar ese principio bíblico de sabernos guardar nuestra intimidad y no estarla exponiendo. Pero en fin, ese es otro tema, simplemente para que vayamos viendo que Dios es el que está en control dando las cosas que el hombre recibe. Dice, Dios administra a través de sus líderes ungidos, de aquellos que habían sido nombrados por sus líderes ungidos. Esto se ejemplifica en estos versículos de la Escritura con respecto a Israel, como la iglesia en el desierto. En Éxodo capítulo 18, verso del 13 al 27, podemos ver que Dios, se lo voy a leer, dice, estaba ordenando jueces para poder juzgar y dirigir al pueblo. Y aconteció otro día que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo?
¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, desfallecerá del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios. 20. Y enseña a aquellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y los que han de hacer. Verso 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Como podemos ver, esto fue Éxodo capítulo 18, del verso del 13 al 21. Estuve leyendo. Podemos ver, este es el gobierno sistemático que Dios estaba permitiendo poner en operación en Israel y el cual sigue operando hoy en día en la iglesia de Dios. Por eso que incluso en la iglesia de los Hechos podemos saber que incluso los apóstoles no hacían las cosas nada más por hacerlas. Muchas veces el apóstol Pablo escribía sus cartas y decía, cuando vayan a Jerusalén, vayan a ver a Jacob, el hermano de Jesús, que estaba funcionando como el pastor principal de Jerusalén, el supervisor de ese cuartel, digamos, que estaba en operación. Y dice, y no solamente a él, dice, se lo das a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia. O sea, había un gobierno operando. El apóstol Pedro y el apóstol Juan también muchas veces fueron enviados por la iglesia a ir a tal lugar. Y esto es importante, interesante, porque hoy en día como que nos gusta hacer las cosas por sí solos y nos fascina hacer las cosas y realmente decimos, no, es que Dios me dijo y yo hago, y aunque no esté ni a favor de las cosas de Dios ni en contra, simplemente hacemos movimientos dejándonos guiar, y a veces se nos olvida que Dios tiene un orden y es importante que respetemos el orden bíblico. Cuando hablamos del orden bíblico nos estamos refiriendo precisamente a la forma que Dios opera a través de su bendita palabra. Gloria a Dios. Amén. Y no solamente eso, también podemos ver la teocracia aplicada en el Nuevo Testamento. Así como Dios hablaba con Moisés, Moisés tuvo la necesidad de poner ciertos hombres que también tuvieran autoridad. Por eso que algunos estaban, dice, sobre 1000, otros sobre 100 y otros sobre 50. Y una de las formas que la iglesia de Dios opera hoy en día, tenemos el supervisor general, tenemos los supervisores nacionales, tenemos los supervisores del distrito y tenemos los pastores. Y también dentro de la iglesia local también tenemos líderes que están encargados de los diferentes auxiliares. Así como tenía precisamente David esas 5 piedrecitas, ¿verdad? Muchas veces me gusta utilizarlo como para ilustrar los 5 auxiliares de la iglesia: la banda de líderes victoriosos, que es la BLB, los jóvenes; la banda misionera femenil, que son el auxiliar de las damas; el AMP, la Asociación de Parte de la Iglesia de la Profecía; el MBA, el movimiento de bandas de asamblea; y la escuela dominical. Gloria sea al Señor. Así que, como usted puede ver, hay un orden que Dios ha puesto y nos ha permitido, y es importante que nosotros podamos recibirlo, aplicarlo e implementarlo. Y de esta forma son las cosas que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a acercarnos más a Dios y a obedecer las cosas de Dios. Cuando nosotros reconozcamos en la forma que Dios opera. Y así como Dios estaba operando con Moisés, la Biblia dice que la iglesia primitiva tenía también necesidades que empezaron a crecer en número demasiado rápido, y al crecer la cantidad de gente también incrementa la necesidad de poder trabajar. Cuando no hay mucha gente en un lugar, pues es fácil manejar la situación porque no hay mucha gente, pero entre más empieza a haber más gente, a veces las cosas se complican. Y la iglesia tuvo esa dificultad
Y dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice que en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Como podemos ver, había un problema que las viudas no estaban teniendo el debido cuidado. Y qué hermoso, ¿verdad? Como la iglesia primitiva trabajaba, tenía que cuidado de las viudas. Hoy en día a veces ya ni los buenos días nos quieren dar. Mas sin embargo había esta necesidad. Y dice el verso 2, dice, y así que los 12, hablando los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues hermanos, 7 varones de vosotros de buen espíritu, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos, dice, en esta obra. Aleluya. Nosotros persistiremos en la operación y el ministerio de la palabra. Así que como podemos ver, incluso la iglesia primitiva se vio la necesidad de asignar y poner líderes que trabajaran para el mantenimiento, el cuidado de la iglesia. Amén. Así que muy importante, hermanos, que respetemos a quienes Dios pone sobre nosotros. O cuando a veces el pastor pone a ciertos líderes para ayudarle. A veces es feo cuando decimos, mientras que esa persona, yo no. Y a veces nos olvidamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y es Dios el que tiene que obrar en todos nosotros. Gloria sea al Señor. Pero bueno, continuamos con la lección y queremos ver o entender los principios de la teocracia. ¿Me ayuda, José? Donde dice el inciso D. D de Daniel. Entendiendo los principios de la teocracia, hay un solo Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es todopoderoso y soberano, que significa que Él tiene el derecho exclusivo para ejercer la autoridad suprema. Bajo la teocracia, el miembro individual debe hacer un compromiso total y sin reservas para Dios y someterse bajo su gobierno. Amén, hasta ahí. Así que fíjense bien esta parte que dice, Dios es todopoderoso y soberano. Quiere decir que no hay nada arriba de Él ni sobre Él, sino Él tiene todo el derecho exclusivo para ejercer la autoridad suprema. Y bajo esa teocracia, dice, el miembro individual hace o debe hacer un compromiso total y sin reserva. Y es por eso que cuando hablábamos el martes en el estudio concerniente a los pactos, hablamos para poderse ser miembro de la iglesia, es un pacto que se hace, un pacto de confraternidad, donde promete usted sinceramente delante de Dios, dice estos testigos, que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, teniendo el Nuevo Testamento como su única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina. Luego le preguntan, y andar en la luz, dice, de tu mejor conocimiento y habilidad. Y en el momento que usted dice, acepto, este es un pacto eterno que jamás se pondrá en olvido. Usted viene a ser carne de su carne, hueso de sus huesos, y ahora usted está comprometido a obedecer la palabra de Dios. A Dios dará cuenta de todas las cosas que usted decida. Sí, amén. Ya le parezcan bien o le parezcan mal, usted va a dar cuenta de todas las cosas, todas las decisiones que usted haga. Sí, amén. Porque usted está comprometido. Y no solamente eso, dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, si no me equivoco. Y en el versículo vamos a ver. El versículo, bueno, voy a dar 2 versículos.
primero el versículo 15 y después en el capítulo 21, en el versículo, ahorita le digo qué versículo. Versículo 8. Ajá. Vamos a leer Apocalipsis 20, 15, después el 21, verso 8. Y después vamos a leer o concluir con el versículo 20. Bueno, primero que alguien me lea el versículo que acabo de decirles. 20, 15 y después alguien me lea 21, 8. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Así que como podemos ver, dice, y el que no fue encontrado en el libro de la vida, quiere decir que cuando usted acepta a Cristo, usted tiene la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si ese nombre no se encuentra escrito, entonces usted tendrá grandes problemas. Pero a veces dice, sí, pero es que me da miedo, me da temor, es que no estoy seguro, es que usted habla así porque usted ya lo hizo, usted ya tiene la experiencia. ¿Y qué dice el otro verso? 21:8. 21:8, amén. Ahora Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego, que es el infierno, y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Así que una vez más, dice hermanos, temerosos e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los que tendrán una paga muy, muy complicada. Y dice aquí en el capítulo, del mismo Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban ante Dios. ¿Y luego qué dice? Los libros fueron abiertos. ¿Los qué? Y los libros. Libros, está hablando plural. ¿Se fijó cómo habíamos dicho que el que no estaba en el libro de la vida singular? Ahora dice aquí, los libros fueron abiertos. ¿Y qué más? Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y hacer que fueron abiertos los libros y otro libro que el cual juzgaba, y aunque no andaba conforme a los libros, Aleluya. su nombre realmente no estaba en el libro de la vida. Y ahora la importancia, ¿por qué tenemos que obedecer la Biblia? La bendita palabra de Dios. Apocalipsis 2:20 dijo. 20:12. Gloria sea al Señor. Pero seguimos con la lección. Este simplemente fue un extra para que usted aprecie la palabra de Dios. La palabra de Dios tan hermosa, tan importante. Es de suma importancia para nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación. De ella, nosotros dependemos de ella. Alabado sea su nombre. Y dice aquí, la palabra de Dios es divina, infalible y eterna. Es la autoridad final en todos los asuntos relacionados a Dios y el hombre. Es el libro que consulta para cada creyente y para cada miembro. Es como una guía para hacer la voluntad de Dios y cumplir con su llamado. La iglesia la debe usar, predicar, enseñar y apoyar en todo respeto. La teocracia requiere vuestra aceptación total de la palabra de Dios, su voluntad y su dirección. Se requiere obedecer la voluntad de Dios para recibir la instrucción y las direcciones que espirituales. Suma importancia reconocer y aceptar a este libro. Gloria sea al Señor.
Del inciso número 3. ¿Tiene usted su libro, hermana Marta? No, libro. La lección 3, donde dice la teocracia que opera en la iglesia. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: la teocracia opera en la iglesia, requiere que cada miembro siga a Dios bajo el liderazgo humano. Como la teocracia a menudo falla, es en eso, cuando uno rechaza ese plan de Dios, nombrado por él en realidad rechaza porque ese es el plan de Dios. Al dicho de Jehová asentaban y el dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, número 9 de la Generación. Esto es práctico en acción. En realidad Moisés dio las órdenes, pero era como si Dios estuviera conduciendo al pueblo él mismo, porque Dios finalmente estaba a su cargo. Has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Salmo 77:20. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y Josué lo hizo así, sin quitarla de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué 11:15. ¿Acaso vemos que Dios obra a través del hombre? Esa es la pregunta. ¿Puede usted ver bíblicamente que Dios opera a través del hombre? ¿O no lo puede ver? Una pregunta, conteste. Porque aquí acabamos de ver las diferentes escrituras que dice que Dios operaba a través de Moisés. Y así como Dios operó a través de Moisés, también operó a través de Josué. Así que Dios opera a través del hombre para dirigirnos a nosotros. Por eso que es muy importante el tener este entendimiento, porque de otra forma despreciamos la autoridad que Dios ha puesto, designado sobre nosotros. Yo sé que a veces es difícil someter nuestro ego. Yo conozco varias personas que nunca pueden estar estables en ningún trabajo, porque nunca les gusta cómo le hablan, no les gusta quién está a cargo, todo el tiempo tienen un pero. Y todo el tiempo todo el mundo tiene la culpa. Y el problema denominador y común es de que ellos son los que siempre están desempleados y los que siempre están peleando por la falta de reconocer la autoridad. Y así que cuando vienen a Dios, a veces ese problema también lo traen. No quieren reconocer ningún tipo de autoridad sobre ellos. Si te dice, hermano, ¿puedes ayudarme a barrer aquí? Oh, así como voy a barrer, que me vio cara de criado, me vio cara de sirviente, o qué, porque soy hispano me está discriminando, o porque me miró prieto, cree que no tengo yo también derechos. O sea, y la mente carnal brota. Pero cuando buscamos la mente espiritual, dejar que Cristo sea el que reine, y nos doblegamos a Él, y por eso, mire, es importante buscar la santificación. Porque la santificación es donde el Espíritu de Dios opera en el corazón, extrae la raíz adámica y nos permite ser sumisos a Dios, obedientes a Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Solamente por eso lo hacemos. Alabado sea su nombre. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿a quién recibe? Es muy importante que vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque a veces se nos duele y nos dificulta reconocer la autoridad. De cierto os digo, el que recibiere, al que yo enviare, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Sabes qué hermoso es la teocracia del Señor? Qué hermoso es dejar que Dios sea el que esté operando y obrando. ¿Quién? Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre. Dice, y ya casi acabamos porque ya tengo 8 minutos para la escuela dominical y entramos al servicio regular.
Pero antes de eso, vamos a ver algo muy importante. Primera de Samuel, capítulo 8, verso del 1 al 7. Capítulo 8, verso del 1 al 7. Amén. Cuando lo tenga, léalo con voz alta, fuerte, firme. Sí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de segundo Abías, y era juez en Salceda. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres antes volvieron atrás la avaricia, dejándose sobornar y previniendo el tercero. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vieron A Samuel en Rama. y vieron a Samuel el Rama, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en sus caminos, por tanto, Constitúyenos. constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienes todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, y dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digas, porque no te has desechado a ti, sino a mí me has desechado para que no reines sobre ellos. Hasta ahí. Fíjese bien, ¿eh? Esta es una de las partes muy importantes de ver. Samuel no solamente era sacerdote, no solamente era profeta, pero también fue el último juez que estaba operando en acción sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la nación de Dios, no tenía un rey. Ellos eran gobernados por parte de Dios a través de los jueces. Y posteriormente, él siendo viejo, había puesto a sus hijos que le ayudaran. Sus hijos no anduvieron en los caminos del Señor. Y entonces la gente, en vez de buscar a Dios, de volverse a Dios, de que Dios levantara un juez con la integridad de Samuel, con el amor de Moisés, para que pudiera continuar Dios operando, la gente empezó a mirar hacia alrededor. Empezaron a mirar a las otras naciones y dijimos: queremos un rey como las otras naciones, como los otros pueblos. Y eso entristeció entonces a Samuel, porque Samuel sabía que entonces Dios ya no iba a estar reinando y operando como él lo estaba haciendo. Mas sin embargo, en el verso 7 dice que Dios le contesta, Samuel le dice: haz lo que te pide, que a ti no es al que desprecia, es a mí al que están rechazando. Así que es muy importante, mis amados hermanos, que no rechacemos las cosas que Dios pone sobre nosotros. Porque a veces nuestra ignorancia, nuestros impulsos a veces no nos permiten ver que lo que estamos haciendo, estamos rechazando lo que Dios tiene sobre nosotros. Pero ya, vamos a concluir. Dice: bajo el gobierno de Dios es importante recordar que Él no acepta sustituto para la obediencia. Primera de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Gloria a Dios. y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Es mejor el obedecer. Agrada a Dios. Y es por eso, mire, hermano, yo conozco una cantidad de gente que ora, que ayuna, que hace aquí, que hace allá, y aún Dios no le contesta. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren obedecer. Creen que con sus sacrificios van a agradar a Dios. Y lo que Dios quiere es que haya obediencia, porque cuando hay obediencia, todo lo demás va a salir por naturaleza. Es como el amor. Hay gente que tiene problemas con el amor. Haz de cuenta que el amor es algo
fuera que hay que descubrirlo. Pero se les olvida que cuando Cristo muere en nosotros, dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Es decir, que el amor empieza a fluir naturalmente cuando Cristo está operando en nosotros. La teocracia que opera dentro de la iglesia requiere la redención total y voluntaria de talentos y habilidades para el servicio de Dios mediante la iglesia. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? Cristo. Quiere decir que la iglesia tiene que trabajar constantemente sin parar hasta llegar un día a la plenitud total de Cristo. Pero para hacerlo requiere hombres como usted y como yo, que estemos dispuestos a obedecer, a someternos a Dios, buscar su voluntad. Alabado sea su nombre, vivir una vida en santidad recta delante de Él. Y la conclusión ya para esta clase, gloria sea al Señor. Hermano, su nombre se me olvidó. Raquel, perdón. ¿Me puede ayudar con la conclusión, por favor? Dice, no importa qué deparará el futuro para los gobiernos nacionales, la iglesia no puede permitirse ser desviada por el diablo. A él le encantaría nada más que causarnos que quitemos la mirada de la meta y de todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros en este mundo. Pero no debemos permitir que él nos distraiga, debemos continuar. ¿Acaso usted puede ver que su venida se acerca? El estado actual de los acontecimientos del mundo debe causar que seamos mucho más fieles, mucho más coincidenzudos con respecto a llegar al perdido, mucho más diligentes en llegar a la perfección. Debemos continuar buscando a Dios para el liderazgo por su palabra a medida que seguimos aquello sobre nosotros en el Señor. Por supuesto que esto será a medida que ellos siguen a Él a través de la dirección y guía del Espíritu Santo, teniendo cuidado en permanecer en la senda de rectitud que Él ha trazado para nosotros seguir. Eso es lo que significa vivir bajo la teocracia. Gloria sea al Señor. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Marito, si le dice la hermana Avery que ya van a traer los niños acá, y en lo que salen los niños, ¿verdad? Yo quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración, le digamos, Señor, permíteme obedecer tu palabra, permíteme reconocer siempre tu gobierno en mi corazón, porque quiero agradarte. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, agradeciéndole, Padre, esta hermosa clase, esta hermosa enseñanza que nos permite recibir en esta mañana, con el propósito de que estemos dispuestos a someternos a tu palabra, vivir conforme a tu palabra y dejar que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así mismo vamos a pedir a nuestra hermana Avery. Pase con sus alumnos. Michael, come on the front.
Vaya, show your papers. Okay? Gloria a Dios. Can't really see them. Sorry, we do not have big papers. But can you explain to me, Jonathan, what the first one is? Come on, explain. In English. Don't worry, no one can understand. No, don't worry. Ándale, aquí tiene el papel. En el papel. En el papel. Okay. Emma, can you tell us what the first one means? What the dot? Tell them. Explain it. Oh, the first one. Okay. Jackie, you tell us. And it's a dot? Why? Dice que el primero tiene un puntito, ¿por qué? And why do we have the dot in our hearts? Because it's called the what sin is it called? It's named after somebody. Adam. It's called the Adamic Dice que el sin. punto está ahí, dice, por la naturaleza adámica, dice. So we are born with that, right? And then let's show the second heart. And we'll explain Emma. Okay, Noah, explain the second heart. ¿Qué es el segundo corazón? This is a bunch of sin. There are a bunch of lies. Dice que tiene muchas, porque tiene, es un corazón con pecado. Ajá. And if you get too much and it gets black, Dice, y si tiene mucho pecado se va a poner negro it dies. And it y se va a dies. morir. Amen. So let's turn your papers around Pero si volteamos el papel, ¿qué está? and explain to them, Explíquenle Josiah, what the heart is now. qué hay en el corazón ahora. It's black. It's back like it was. Dice, ahora está como estaba antes, dice. And how do we get there, Julie? ¿Y cómo llegamos ahí, hermana Julie? By praying and reading the Jesus Lord. Dice, leyendo y dejando que Cristo sea nuestro Señor, orando, Going to church every yendo a la day. iglesia. Amen. We get the white heart. Y tenemos un corazón blanco, ¿cómo? Amen. Tenemos que orar a Dios Gotta pray to God so Jesus can live where? para que Jesús pueda vivir en el corazón. In our hearts. Amen. Okay. And they have prepared a little song. Y prepararon un pequeño canto que van a compartir, no es So mucho. we have a little song. I'm going to use my phone. Voy a usar mi teléfono. Okay, boys, Josiah? Right here in front, remember? You can do your song. Okay? Dios. Ready? Yeah. Girls? Okay. Amen. Glory to God. Amen. That is our applause of Mrs. Julie. Gloria a Dios, esa fue nuestra escuela dominical. Dios bendiga a los niños. ¿Cuántos se gozaron con los niños? Gloria sea el Señor. Es importante instruir a nuestros niños. La Biblia nos enseña, dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de ella. Gloria sea el Señor. Yo recuerdo, cuando yo fui niño, yo también tuve las clases de la escuela dominical de niño. Fui creciendo, fui parte no solamente de la iglesia de niños, fui parte de los espigadores, que son los niños más grandecitos de 8 a 11 años. Y de ahí posteriormente fui parte de los jóvenes. Ya como adulto ahora el Señor me ha llamado a servir. Gloria sea al Señor. Pero bueno, un aplauso al Señor por esta hermosa escuela dominical. Gloria a Dios.
vamos a quedar despedidos de la escuela dominical y vamos a estar al servicio devocional. Gloria sea al Señor. Y vamos a pedirle a la persona que le toca dirigir este servicio que pueda pasar acá al frente. Hoy es un servicio que es servicio del cuidado pastoral, el servicio del MBA, Movimiento de Bandas de Asamblea. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir todos juntos. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. Amén. 1, 2, 3. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, varón. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén, gloria a Dios. El pueblo tiene que estar gozoso, amén, en todo tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer una escritura que se encuentra en Éxodo 15, 22. Amén, gloria a Dios. No esté triste, amén, que no le aflija, amén, que ya saben que hay libros, ¿verdad?, que se están escribiendo. Hay que estar contentos porque sabemos que nuestro nombre ahí está escrito, amén. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo 15, 22, amén.